Bendiciones, mis amigos. Espero se encuentren bien. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 3, y habla sobre una parábola. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha profundidad, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30 a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Dice la palabra del Señor, y Dios nos habla por medio de esta parábola, y nos dice que el sembrador salió a sembrar. Y no todo cayó en la misma tierra, cayó en diferentes tierras. Una cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales, y otra cayó en buena tierra. Y dice que otra cayó junto al camino. En diferentes lugares cayó, era el mismo sembrador, la misma semilla. Pero dependiendo del lugar donde cayó la semilla, así fue recibida, o así fue puesta el crecimiento de esta semilla en el campo. La palabra de Dios es una nada más. Dios nos habla a nosotros de una manera, y nos enseña a nosotros de una manera que nosotros tenemos que ser rectos, tenemos que aprender a escuchar su voz, tenemos que leer su palabra, aprender y practicarla y vivirla. Y siendo la misma palabra y siendo el mismo Dios, hay diferentes tierras donde la palabra cae, que es en nuestros corazones. Y muchas personas, la palabra llega, la oyen, escuchan la palabra y no pasa nada. Otras personas escuchan la palabra y crecen, pero cuando vienen los problemas, dejan de seguir la palabra de Dios. Cuando vienen los espinos, por ejemplo, las pruebas, se ahogan. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que conocer por qué Dios, o cómo Dios nos quiere liberar y nos quiere llenar. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, dice en el versículo 13: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. O sea, el sembrador, dice la Biblia, que es el que siembra la palabra. Y después dice: y estos son los que junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los que cayeron en el camino son aquellos que reciben la palabra, la escuchan, y muchas veces la saben, la palabra de Dios, pero cuando viene el enemigo, rápidamente los hace caer. Después, más adelante, dicen en el 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen una raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La primera es aquellos que recibieron la palabra, escucharon la palabra, pero el enemigo rápidamente se las quitó. Esto segundo es los que cayeron entre los pedregales. Comenzaron a tener un crecimiento, pero no tienen una raíz, no están fundamentados en Dios. Y cuando vienen los ataques, porque cuando servimos a Dios,
muchas veces vamos a recibir ciertos ataques, ciertos problemas, ciertas calumnias, mentiras, muchas cosas. Pero cuando comienzan a suceder estas cosas, si no tenemos raíces bien fundamentadas, rápidamente vamos a caer. Dice la palabra del Señor en el 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. El tercer caso es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nosotros sabemos la palabra de Dios, pero los afanes del día, todo lo que nos lleva a la codicia, las riquezas, todo lo que nos aleja del propósito de Dios y nos ahoga, nos quitan el tiempo para buscar de Dios, nos quitan el tiempo para darle gracias a Dios, y eso no es correcto delante de Dios. Y nosotros sabemos que Dios está sembrando su palabra en nuestras vidas, pero tenemos que ver cómo estamos recibiendo esa palabra nosotros. Por eso dice en el versículo 9, un poquito atrás, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Y dice en el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Todos aquellos que han recibido la palabra y han sido sembrada en buena tierra son aquellas personas que están dando frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Las personas que pueden o podemos mostrar frutos en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas que nosotros conocemos como frutos y podemos ofrecerlos a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de que no queramos seguir adelante, no desmayamos, no retrocedemos, no nos echamos para atrás o no queremos salir huyendo cuando vienen los problemas, sino que enfrentamos esto porque sabemos que Dios pelea con nosotros y vamos para adelante confiando en Dios, y lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, lo hacemos de una manera en la que se pueda expresar el amor de Dios en nuestras vidas, porque no hay una sola persona que pueda decir que no tiene problemas de diferentes cosas. Tal vez enfermedades, tal vez angustias, muchas cosas pueden afectar al ser humano, pero qué bonito es saber que nosotros, a pesar de lo que estemos enfrentando, estamos amando a Dios y estamos dando frutos correctos. Estamos reconociendo que la palabra de Dios fue sembrada en buena tierra. Estamos aprendiendo a dominar nuestro carácter, estamos aprendiendo a dominar nuestra manera en la que estamos expresándonos, en la manera en que estamos respondiendo nosotros, en los mismos gestos que estamos haciendo nosotros con nuestra cara cuando recibimos algo, cuando nos dicen algo. Es necesario que tú y yo cambiemos todo y nos enfoquemos en la palabra del Señor, y que la palabra del Señor caiga en buena tierra, caiga en una tierra en la que nosotros pueda crecer, pueda afirmarse y pueda hacer frutos dignos de arrepentimiento en nuestro corazón, en los cuales nosotros podamos predicar a otras personas, ser ejemplo para otras personas, pero únicamente lo logramos cuando esa palabra de Dios ha sido sembrada en buena tierra. Y ¿cómo se conoce una persona que tiene un corazón en donde la palabra ha sido sembrada en buena tierra? De muchas maneras. Una persona, cuando ha recibido la palabra de Dios de buena manera, sabe que el enemigo muchas veces quiere atacar, sabe que el enemigo quiere destruir, sabe que el enemigo quiere que no nos congreguemos, sabe que el enemigo quiere que no le busquemos a Dios. Y no hace caso a nada de eso, sino que hace caso a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos, tenemos que decirle a Dios, ya no quiero que sea yo, quiero que seas tú en mí. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es necesario que crucifiquemos nuestra carne, que matemos nuestra carne, y que nuestro Espíritu Santo, que el Espíritu Santo comience a crecer en nosotros, comience a aumentar cada día en nosotros, y que esa semilla que Dios ha puesto en nuestras vidas pueda dar frutos y pueda crecer y crecer
en nuestro corazón y no ser como los demás caminos. Depende dónde caiga la palabra. Así vamos a saber si somos sembrados en buena tierra. Una persona que está recibiendo la palabra de Dios en una buena tierra no anda malhumorado, no anda mal encarado, no anda diciendo malas palabras, no anda enojado, con ira, con amargura en su corazón. Una persona que la palabra de Dios ha caído en buena tierra puede expresarse diferente, puede hablar diferente, aunque esté pasando dificultades, aunque no quiera estar, aunque quiera salir huyendo, sabe permanecer en Dios y sabe mostrar una buena actitud, sabe demostrar una buena forma de expresarnos, una buena forma de que podamos dar a entender que la palabra de Dios fluye en nuestras vidas, de que la palabra de Dios está dentro de mí. ¿Cómo nos es necesario nosotros como hijos de Dios reflejar la palabra de Dios, reflejar lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Es necesario para nosotros entender su palabra. Por eso dice la palabra del Señor ahí, lo leemos nuevamente. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Oigamos lo que la palabra de Dios nos dice. Oigamos lo que el Señor nos está hablando. Estamos en los últimos tiempos y es necesario que seamos cristianos, hijos de Dios verdaderos. Es necesario que marquemos una diferencia y le digamos a Dios: yo voy a ser mejor cada día. Yo voy a apegarme a tu palabra. La respuesta a todo está en la palabra de Dios. Muchas veces le decimos a Dios: es que no logro escuchar tu voz, es que tú no me hablas. Y tal vez es que no estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir porque no estamos yendo a la palabra de Dios. Todas las respuestas están en la Biblia. Dice la Biblia también: mira que nadie nos engañe. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Ahí vamos a aprender a que tenemos que ser un pueblo unido. Ahí vamos a entender que ninguno somos perfectos, pero que en todas las imperfecciones nos podemos amar y soportar. Por eso dice la palabra que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y es necesario una iglesia diferente, es necesario una iglesia llena de Dios, con principios claros de la palabra de Dios, que pueda entender lo que Dios quiere enseñarnos todos los días. Que la gente que está afuera pueda ver en nosotros algo distinto, algo totalmente renovado en nuestras vidas. Y poder ir poco a poco acercándonos a esa perfección que Dios quiere en nuestras vidas, que es poder llegar a ser como Jesús, ser imitadores de Él. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Jesús vivió rechazo, vivió desprecio, vivió dolor, vivió humillación, pero Él tenía una meta clara y Él en ningún momento se echó para atrás, aunque en algún momento dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y Él entendió y dijo: vamos a salir adelante. Y dijo: no se haga mi voluntad. Era Jesús, era el Hijo de Dios. Y Él en ningún momento renunció, sino que Él enfrentó todo. Y Él fue hasta la cruz y murió. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga.